Somos muy buenos culpando a las personas de las cosas que no se dan, de que nos vaya mal en la vida, de que no se den las cosas como nosotros quisiéramos, de que no tenemos el trabajo deseado, de que no tenemos la relación perfecta. Siempre se está en este juego de la culpa y la responsabilidad, y yo siempre he mencionado que hay que aprender a hacernos responsables. Es muy común que muchas veces la gente llegue y me dice: es que Iván, ya he hablado con mi pareja muchas veces este tema y lo sigue haciendo. Es que Iván, en el trabajo, la verdad ya hablé con mi jefe y se sigue dando esta situación. Y es como de, bueno, a ver, primero detente, ubícate y quédate esta idea de que le corresponde a los demás hacer cambios. Si algo en tu vida no te parece, no te agrada, no estás a gusto, muévete, toma la responsabilidad de tu vida y comienza a hacer esos cambios. Muchas veces nos las pasamos quejando, nos las pasamos culpando, nos las pasamos diciendo que a lo mejor no nos va bien la vida por culpa de los otros. Y es muy cómodo, la verdad es que es muy cómodo. Esta parte de la culpa tiene este efecto, ¿no?, de quitarnos la responsabilidad. Si algo marcha mal, es muy fácil decir: es que fulanito, fulanita me dijo tal cosa y pues la verdad yo lo hice y entonces yo me lavo las manos, yo no tengo ninguna responsabilidad. No. El momento que tú aprendas a hacerte responsable de lo que te sucede en tu vida, vas a tener un mayor control. Si tú te la sigues pasando culpando y culpando, nunca vas a hacerte responsable. Nunca vas a trabajar en estas áreas de oportunidad de tu vida. Por ejemplo, esto es muy común en las relaciones de pareja, que se quedan como atorados en esto de: es que Iván, ya llevo 2-3 años diciéndole a mi pareja que deja la bebida, por ejemplo, ¿no? Entonces es de, bueno, a ver, ¿por qué esperas el mismo trabajo, el mismo esfuerzo que le costaría a tu pareja dejar de tomar? Es el mismo esfuerzo y trabajo que a ti te costaría hacer un cambio diferente, salirte de esa relación, buscar otras alternativas. No dejes que tu pareja decida por ti. Esa es otra de las causas, factores, riesgos respecto a la responsabilidad, que si tú no decides, déjame decirte que la vida, las demás personas van a decidir por ti. Y muchas de esas decisiones, créeme, no te van a gustar, no van a ser de tu agrado y vas a tener que tolerarlas, aguantarlas, porque no estás decidiendo. El momento que tú tomes el control de tus decisiones, créeme que la vida va a ir mucho mejor. Y como en todo, pues seguramente al inicio vas a regarla, vas a tropezar, pero de eso se trata este tema de las responsabilidades, de prueba y error. Quizá a la primera no te salgan las cosas como quisieras o como esperarías, pero eso te va a dar pauta a la idea de cómo hacer en una próxima vez y no cometer esos mismos errores. Pero si tú sigues delegando, dejando estas responsabilidades en las otras, es muy fácil que caigas en este ciclo de: es que la vida no me trata bien, es que el universo y demás. O sea, eso no tiene nada que ver. Todos somos dueños de nuestro destino, de nuestras acciones, en base a las decisiones que tomemos, ¿no? Las decisiones que tomes el día de hoy van a afectar a tu yo del futuro. Entonces aprende a tomar las mejores decisiones el día de hoy para que no te veas atorado en ninguna situación futura. Yo soy psicoterapeuta desde hace 8 años y tengo la experiencia para poder ayudarte y apoyarte en ese tema de cómo quitarte estos miedos, todas estas trabas que te imposibilitan poder trabajar en tu crecimiento personal. Déjame en las redes sociales tus preguntas, tus comentarios, mándame un mensaje si tú estás interesado en agendar una sesión, ya sea de manera presencial o virtual. Estoy a tus órdenes. ¿De acuerdo? Yo soy Iván Serrano, esto fue Vínculos Sanos Tips. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.